Bienvenidos a Yo Soy Manifiesto, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el enigmático El Kybalión. Uf, sí, capítulos 2 y 3. Exacto, 2 y 3. Y es que nos habéis pedido desentrañar las claves de estos capítulos a un nivel más digerible, más práctico. Más para el día a día. Sí, olvídate de jerga académica y esos tecnicismos que te dejan con cara de what. Vamos a traducirlo a un lenguaje que realmente puedas usar. Eso es aterrizarlo en la vida real en el siglo XXI. Exacto. Así que hoy nos ponemos el traje de exploradores para descubrir esos 7 principios herméticos. Esos pilares de la sabiduría ancestral. Y también ese concepto tan potente de la transmutación mental. Que a más de uno le va a volar la cabeza. Prepárate porque esto se pone interesante. Bueno, para entrar en materia, repasemos rapidito esos 7 principios, a ver si los recuerdo todos. Dale. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Ahí los tienes, los 7 pilares del hermetismo. Ahí están. Empecemos por el primero, el principio de mentalismo, La base de todo. que dice, el todo es mente. El universo es mental. ¿Qué significa esto en la práctica? ¡Guau! Esta frase es la madre del cordero. ¿Ah? Porque nos dice que la realidad no es solo lo que vemos y tocamos. No solo lo material. No va mucho más allá. El todo ese sustrato de la realidad es en esencia mente. Sí. Conciencia pura. Imagínate, no un Dios con barba en una nube, sino una especie de océano infinito de pensamiento, Un océano de pensamiento. donde todo está conectado. Y nosotros somos como gotitas de ese océano. Somos parte de esa mente universal. Y de ahí se desprende que todo lo que percibimos en el universo físico, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Nuestras relaciones. todos son como ondulaciones en ese océano mental. Entonces nuestra mente no está separada del resto, sino que está entrelazada con Con todo. todo. O sea que fenómenos como la telepatía o la influencia del pensamiento en la materia Empiezan a tener sentido. dejan de sonar tan descabellados. Porque si todo es mental, la interacción a ese nivel es totalmente plausible. Interesante. Y eso implica que nuestros pensamientos no son solo algo etéreo. No. Tienen un poder real. Son fuerzas activas dentro de esa mente universal. ¡Wow! Pasemos al segundo principio, la correspondencia. Como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Una frase que me encanta. ¿Cómo podemos aplicar esta idea en la vida diaria? Pues mira, este principio nos habla de un paralelismo entre los diferentes planos de la existencia. Lo mental, lo físico, lo espiritual. Exacto. Lo que ocurre en un plano se refleja en los demás. Es como un espejo cósmico. Es como si hubiera un eco. Exacto, un eco entre los diferentes niveles de la realidad. Entonces, si entendemos cómo funciona nuestra mente, Podemos entender cómo funciona el universo. o al revés, O al revés. Es una herramienta súper útil para descifrar el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. me recuerda a la idea de que el ser humano es un microcosmos. Un reflejo del macrocosmos. Y al estudiarnos a nosotros mismos podemos comprender las leyes del universo. Totalmente. Es como si la misma geometría que usas para medir tu habitación. Sirviera para calcular la distancia a una estrella. Exacto. El principio es el mismo, solo cambia la escala. Increíble. Sigamos con el tercer principio, la vibración. Nada reposa, Ya, todo se mueve, todo vibra. esto me suena a física cuántica. Interesante. ¿Verdad? La ciencia moderna nos confirma que a nivel subatómico todo está en constante movimiento. Nada está quieto. Nada. Y el Kybalión va más allá al decir que esta vibración no se limita a la materia. Sino que también se aplica a los pensamientos y las emociones. Exactamente. La diferencia entre una roca, el agua y un pensamiento, Está en su frecuencia vibratoria. en su ritmo de vibración. Entonces, cuando nos sentimos en baja vibración o en alta vibración. No es solo una metáfora New Age. No. Hay una base real en cómo vibran nuestros pensamientos y emociones. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Podemos controlar nuestras vibraciones? Esa es la clave. El hermetismo dice que sí que podemos aprender a sintonizar y elevar nuestra vibración mental. ¿Y eso cómo se traduce en la vida real? Pues se dice que al hacerlo atraemos experiencias diferentes. Positivas, más alineadas con esa frecuencia más elevada. Interesante. Pasemos al cuarto principio, la polaridad. Aquí viene una frase larga pero poderosa. A ver. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, como y de semejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Wow. ¿Cómo se digiere esto? La idea central es que los opuestos no son realmente opuestos. ¿Sino dos caras de la misma moneda? Exacto. El calor y el frío, el amor, y el odio, la alegría y la tristeza. Son extremos de una misma escala. Piensa en un termómetro. Ajá.
El rojo y el azul representan temperaturas opuestas. Pero miden lo mismo la temperatura. Exactamente. Lo mismo ocurre con las emociones. O sea que no hay emociones buenas o malas. Son solo puntos diferentes en un mismo espectro. Y la clave está en aprender a movernos conscientemente en ese espectro. Tal cual. Si puedes enfriar algo caliente Puedes transformar la tristeza en alegría. o el miedo en coraje. Es cuestión de comprender que son lo mismo en esencia, solo difieren en grado. Eso me da esperanza. Quinto principio, el ritmo. Todo fluye, refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, Suena a que hay ciclos inevitables en la vida. sin duda. Este principio nos habla de la naturaleza cíclica de todo. El día y la noche, las estaciones del año. Los altibajos de la vida. Incluso nuestro estado de ánimo. Todo sigue un ritmo, un flujo y reflujo constante. Entonces, cuando después de un subidón emocional viene un bajón, Es la ley del péndulo en acción. y estamos condenados a ser marionetas de este péndulo. No necesariamente. Sí. El hermetismo nos enseña una técnica llamada neutralización. Neutralización. No se trata de detener el péndulo, eso es imposible, Claro. sino de aprender a observarlo desde un punto de vista más elevado. Como si estuviéramos por encima del péndulo. Exacto. Al ser conscientes del ritmo, podemos evitar ser arrastrados por sus extremos. Fascinante. Sexto principio, causa y efecto. Aquí no hay casualidades. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada es capaz de la ley. O sea que todo lo que nos ocurre tiene una razón de ser. Exactamente. Y aunque a veces no la veamos, la causa siempre está ahí. La suerte no existe. Eso es el nombre que le damos a una causa que desconocemos. Y dices que hay diferentes niveles de causa y efecto. Sí. Las causas que operan en un plano superior, por ejemplo, el mental. Pueden tener efectos en planos inferiores como el físico, Por eso los maestros herméticos se enfocan en trabajar en esos planos superiores. para convertirse en causas en lugar de efectos. En lugar de reaccionar a lo que les pasa, crean su propia realidad. Potente. Y llegamos al último principio, la generación. El principio de la dualidad creativa. Género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Género se manifiesta en todos los planos, Importante aclarar que no se refiere solo al género biológico. sino a dos principios energéticos presentes en todo. El principio masculino, que es activo dinámico. Y el principio femenino, que es receptivo magnético. Exacto. Estos dos principios son esenciales para la creación. Para que una idea se materialice. Esa chispa inicial masculina y luego esa capacidad de nutrir y dar forma, que es la energía femenina. Es como la danza entre el yin y el yang. Exactamente. La interacción de estos dos polos es lo que da vida a todo. Increíble. Hemos repasado los 7 principios del capítulo 2. La base del hermetismo. Ahora vamos al capítulo 3, que nos habla de la transmutación mental. El arte de transformar la realidad a través de la mente. Suena a magia. En cierto modo lo es. ¿De qué se trata exactamente? La transmutación mental es la aplicación práctica de todo lo que hemos visto, De los 7 principios. especialmente del mentalismo y la polaridad. Es la capacidad de cambiar nuestros estados mentales. Y al hacerlo cambiar nuestra experiencia de la realidad. Recuerda, todo es un espectro. La transmutación mental es el arte de movernos conscientemente en esos espectros. De la tristeza a la alegría, del miedo al coraje. Y no solo eso. El Kybalión menciona que los hermetistas fueron los precursores de la alquimia, la astrología y la psicología. Es curioso cómo estas prácticas antiguas se conectan con disciplinas modernas. Es que en el fondo todo está conectado. La alquimia, por ejemplo, no se trataba solo de transformar plomo en oro, Era una metáfora de la transformación interior. de la transmutación de la propia mente. La piedra filosofal era un símbolo de esa maestría mental. Entonces, prácticas como las afirmaciones o la visualización. Podrían verse como aplicaciones modernas de la transmutación mental. Simplificadas, pero inspiradas en esos principios antiguos. Exacto. La diferencia es que el hermetismo profundiza mucho más en la naturaleza de la mente. No se trata solo de repetir frases. Es entender cómo funcionan las leyes mentales y cómo podemos usarlas a nuestro favor. Y no solo podemos transformar nuestra propia mente. También podemos influir en la mente de otros. Aunque sea de forma inconsciente, Constantemente estamos emitiendo y recibiendo vibraciones mentales. al comprender la transmutación mental. Podemos ser más conscientes de esa influencia y usarla para bien. El Kybalión también dice que las condiciones materiales pueden ser influenciadas por la mente. Claro, porque si todo es mental en esencia, Nuestros pensamientos tienen un poder creativo. al cambiar nuestro estado mental de miedo a confianza, por ejemplo,
Podemos cambiar nuestra realidad externa. porque estamos cambiando la vibración que emitimos. Y eso atrae experiencias diferentes. Exacto. La clave está en entender que la mente moldea la realidad. Y para dominar la transmutación mental, Hay que comprender a fondo los 7 principios que hemos visto. sobre todo el principio de mentalismo. Esa es la base. Sin ella, la transmutación mental se queda en la superficie. ¡Wow! Hemos hecho una inmersión profunda en los capítulos 2 y 3 del Kybalión. Descifrando sus claves para la vida moderna. Hemos visto cómo estos 7 principios nos dan una nueva perspectiva sobre la realidad. Y cómo la transmutación mental nos abre un mundo de posibilidades. Esperamos que te haya sido útil esta inmersión. Y que te inspire a explorar más a fondo estas enseñanzas. Recuerda que lo importante es poner en práctica lo aprendido. Experimentar por ti mismo el poder de la mente. Gracias por acompañarnos en Yo Soy Manifiesto. Y hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.